Hola, Ancor, bienvenido a nuestro pequeño canal aquí en nuestra región. Preséntate para saber quién eres y de dónde eres. Bueno, me llamo Jorge Dorta, mucha gente me conoce por Ancor. Soy de las Islas Canarias. Viví varios años en Alemania, también en Suiza. Conozco muy bien Alemania y Suiza. Eh, Allí trabajaba en banca de inversión, Wertpapierhandel, o sea, gestor de trader. Soy miembro del consejo de administración de una gestora de patrimonios en Suiza llamada Mensei Capital Management. Y aparte de economista y dedicado a los mercados financieros, también soy escritor e investigador, sobre todo de aspectos antropológicos, culturales y espirituales de los antiguos pueblos que poblaron las Islas Canarias. Ok, bien, muchas gracias. Así voy directamente a la primera pregunta, porque la razón que yo quería entrevistarte es que en nuestra región viven también personas de las Islas Canarias que son reconocidos como españoles. Y quería preguntarte a ti en la primera pregunta, ¿qué es un canario? No, Canarias es una especie de lander dentro de lo que es del conjunto de España, pero fue una región que fue conquistada durante los siglos XIII y XIV. Eh, es una región que está en la costa occidental de África, a más de 1.500 kilómetros de España, y nosotros tenemos una cultura singular, digamos, y también tenemos o sea, muchos de nosotros no nos consideramos españoles. Creo que hay muchas diferencias culturales entre lo que es el pueblo de Canarias y lo que es el pueblo de España, aunque mucha gente lo confunde. ¿Y qué podría ser la diferencia más grande, por ejemplo, para darnos un ejemplo? Como he dicho yo, hay diferencias. Esto fue un pueblo que fue conquistado. De la conquista nació un pueblo mixto, en el que, por ejemplo, gran parte del ADN mitocondrial canario proviene de los antiguos canarios, que mucha gente conoce como guanches. Pero yo creo que hay diferentes filosofías de vida, diferentes formas de pensar, diferentes realidades, y aunque yo sé que a ti no te gusta el término, básicamente Canarias es una colonia de España porque responde a todos los cuadros psicológicos, sociológicos y económicos e incluso políticos de las sociedades coloniales, ¿no? Entonces, digamos, somos una cultura completamente distinta. Últimamente hubo una gran manifestación, lo hemos visto aquí en la televisión en Alemania, alguien de Holanda me lo mandó también, hoy me llegó un segundo vídeo. ¿Tiene que ver este con la identidad original de Canarias o en qué se basa? Bueno, yo creo que Canarias siempre ha sido una sociedad muy abierta. Hemos sido un puerto en medio del Atlántico. Por aquí han pasado mucha gente. eh, por ejemplo, y contestando un poco también la pregunta que me decías antes, un tercio de los canarios tiene un apellido portugués. Aquí han estado flamencos, hemos sido siempre una sociedad muy abierta. Pero sobre todo la incorporación de Canarias a la Comunidad Económica Europea, del desarrollo de un turismo de masas, todo esto ha creado una serie de consecuencias negativas para la población local. Entonces tenemos que separar lo que es la relación entre Canarias y España y la relación entre Canarias y Europa, ¿no? Entonces, dentro de la relación Canarias-Europa, nosotros estamos como región ultraperiférica, y eso Ujú. impide que podamos establecer límites a la residencia de personas en estas islas, límites a la compra de suelo o la compra de viviendas por parte de europeos, porque está la libre circulación de personas y de capitales, ¿vale? Y impide también que pongamos en marcha una serie de medidas que necesitaríamos para diversificar nuestra economía y eh,
y resolver los problemas económicos, ecológicos y sociales que hay en Canarias. El 34% de la población canaria está en riesgo de pobreza. Entre el 15 y el 30% generalmente está también en paro, en cuestión de desempleo. Y si estas cifras son escandalosas, si tenemos en cuenta que en Canarias durante los últimos 20 años han venido 500.000 inmigrantes, y eso supone más de un 30% de la población, y que esos inmigrantes que han venido, la mayor parte de ellos han venido con trabajo o a coger algunos negocios o a invertir en las islas, realmente el porcentaje de paro y de riesgo de exclusión social y de pobreza en la población nativa es más alto, por lo menos un 30% más alto de lo que las cifras oficiales muestran. Yo he vivido en las islas durante 13 años. Igual te voy a preguntar a ti para nuestros seguidores, ¿cómo viven este 30 y pico por ciento de personas en riesgo de pobreza? ¿Cómo viven su vida cotidiana? Pues viven en guetos, viven subvencionados, sobreviven más que viven. Sobreviven más Mm, que viven porque tenemos unos precios de la cesta de la compra enormes, tenemos unos alquileres que no lo puedes pagar. Tú no puedes pagar 800 euros de alquiler cuando estás cobrando 1.200 euros ya, por un ¿no? full-time job. Por un full-time job, exacto. O Ujú, sea, hay una serie de problemas de fondo de la economía canaria que tienen que ver con el marco de relación con España, porque España ha creado en Canarias un marco ujú, económico y fiscal que no está diseñado para resolver los problemas de Canarias. Eso hace, por ejemplo, que en los años 90 las grandes empresas hoteleras españolas tenían un 24% de las camas turísticas. A día de hoy tienen más del 70% de las camas turísticas, mm, porque se benefician del diferencial en imposición indirecta, no pagan impuestos en Canarias, eh, reciben subvenciones en Canarias y el gobierno de Canarias se gasta en promoción turística mucho más, digamos, asume muchos de los costes de esas empresas españolas. De hecho, el beneficio por pernoctación, por noche pasada por un turista en Canarias, para las administraciones públicas canarias, es el menor de todo el Estado. Y eso, es decir, hay todo un entramado de legislación que ha hecho que se nos corten las alas y que se nos corten las posibilidades de desarrollo, que todo se centre en el turismo. Y cuando tú tienes una sociedad en la que todo se centra en un sector, ese sector se hace hegemónico, capturan las instituciones y genera una serie de leyes que le favorecen. mm. A todo esto también en la compra de viviendas por parte ya no solo de turistas o de residentes en Extranjeros. Europa, sino por fondos de inversión que cogen y compran compran edificios enteros, los sacan de alquiler residencial y lo ponen en alquiler vacacional como vivienda turística, hace que los precios se disparen, que la oferta de vivienda caiga y, como yo siempre explico, si tú tienes un terreno, si tú tienes suelo abundante, por ejemplo, en cualquiera de los landers alemanes, cuando se incrementa la demanda de viviendas, tú equilibras el mercado construyendo más. Pero eso en una isla no lo puedes hacer porque no tienes suelo suficiente. Y si lo haces y si construyes, te cargas, destruyes los equilibrios ecológicos. Mm, Además de eso, el turismo consume 2 y 3 veces más energía y más agua que la población residente, ¿no? Esto yeah. genera una serie esto genera una serie de saturación de infraestructura, saturación de servicios, tema de residuos, tema de basura. Mm, Canarias, realmente los canarios no estamos contra los turistas, siempre hemos sido un pueblo acogedor. Estamos contra un modelo turístico que no deja beneficios en Canarias, sino deja problemas ecológicos, problemas de residuos, problemas sociales. Y lo que se está pidiendo es que se limite, que se ponga un cupo
al número de turistas Ok, sí. pueden entrar y que algunos partidos como Liberación Canaria, por ejemplo, están diciendo también que tenemos que modificar nuestro régimen de relación con Europa y en lugar de ser región ultraperiférica, ser país y territorio de ultramar dentro de la Unión Europea, porque eso nos permitiría establecer unas leyes de residencia, eso nos permitiría también limitar la venta de vivienda a no residentes y eso nos permitiría también poder incentivar la contratación de la población nativa. Este es un Quiero problema. hacerte una pregunta ahora, porque, claro, también en la televisión aquí hablan solo el tema de turistas, pero yo estaba mirando todo lo que se está pidiendo es mucho más que solo el tema de turista. Sí, correcto. Se está pidiendo mucho más que el tema de turistas. Se está pidiendo un cambio porque esta sociedad no puede más. Y es un cambio que hemos visto, problemas que hemos visto no solamente en Canarias. En Hawái, por ejemplo, más de la mitad de la población nativa hawaiana se ha visto forzada a emigrar a Estados Unidos porque no pueden soportar el coste de la vida en Hawái. Y lo mismo está pasando en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque son sociedades en las que los salarios tradicionalmente han sido bajos y al elevar el precio de la vivienda y al elevar el precio de la cesta de la compra, la gente que nació en ese territorio ya no puede vivir ahí y tiene que emigrar para que vengan otros nuevos. Mm, Entonces nosotros no estamos atacando al turista. En Canarias estamos tratando de defendernos para poder sobrevivir. mm. Y mira, este es claro un tema muy de nuestro canal. ¿Con qué se identifica el canario? ¿Qué es lo típico? Bueno, la sociedad canaria es una sociedad que tradicionalmente ha emigrado a Sudamérica. Entonces las relaciones culturales con Sudamérica son importantes. De hecho, el acento, la forma que tenemos nosotros de hablar, se parece mucho más al acento cubano o al acento venezolano que al acento español, porque ha habido una emigración desde Canarias a Venezuela y a Cuba muy fuerte durante muchos años. El comercio con América, durante la época del Imperio Español, estaba monopolizado por el comercio de flotas de India. Y Canarias, para poder exportar mercancía a Sudamérica tenía que pagar lo que se le llama el tributo de sangre, es decir, por cada 500 toneladas tenían que mandar 8 familias para poblar los territorios en Sudamérica, ¿no? Pero aparte de, digamos, de la conexión con Sudamérica, hay una conexión todavía mucho más ancestral con África, con los pueblos amasí, o como también se le llaman los pueblos bereberes, porque los antiguos pueblos de Canarias que fueron conquistados por los españoles eran pueblos norteafricanos, eran pueblos amasí. Y también hay un sustrato muy profundo, tanto espiritual como en el vocabulario, como en muchas de las fiestas, como Marruecos, Algeria, Tunisia, porque las poblaciones que habían en Canarias en el siglo XIV, en el siglo XIII y anterior, porque estamos hablando posiblemente de que estamos hablando de poblaciones que datan del del 500 antes de Cristo o incluso del 1000 antes de Cristo, aunque algunos dicen que son más recientes, eran poblaciones que vinieron del norte de África con cultura bereber, con cultura masiva. Y esa cultura y incluso esa espiritualidad forma parte del sustrato cultural del pueblo canario, que se puede ver en muchas manifestaciones, de palabras que sobreviven en el idioma hasta formas de entender la espiritualidad, tradiciones en el pastoreo, en la agricultura, en muchas de las fiestas y también en deportes autóctonos como la lucha canaria, el juego del palo, el salto del pastor. Es decir, hay un sustrato que es el sustrato más ancestral y más profundo que viene del norte de África. Y después hay otro sustrato cultural que es compartido con Sudamérica por la emigración que hubo de Canarias a Sudamérica desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Mm. Y mira, en corto, porque imagínate, yo tengo que escribir todo lo que tú dices, lo que yo saco. En corto, ¿tú puedes decir algo sobre la esencia del último libro que has sacado recientemente? Bueno, yo he sacado este libro, se llama
los relatos de Cholucio. De momento está solamente en castellano, aunque la idea es también traducirlos a otros idiomas, al inglés, al francés y al alemán. ¿Vale? Y es un libro que trata sobre la cosmovisión, la espiritualidad y la filosofía de vida de los antiguos canarios, de los pueblos que habitaron las Islas Canarias antes de que fueran conquistados por España. Ujú. Vamos a ver, cuando sale en Alemania, seguro que hay muchas personas que aquí lo interesen, ya lo sé. Dame tu visión. Ahora hubo algo bastante visible el 20 de abril, una manifestación. Adelantamos el tiempo en no sé cuándo, no importa ahora. ¿Cuál es tu visión para las islas cuando este se ha cumplido lo que ahora estaban pidiendo? Bueno, yo creo que las islas están empezando en un proceso que tardará bastante tiempo porque hay que cambiar muchísimas cosas. Mi visión es una sociedad abierta, una sociedad donde los canarios puedan vivir en Canarias tranquilamente, donde podamos desarrollarnos, donde Canarias se puedan hacer otras cosas y no solamente el turismo, donde la actividad económica que se genera en Canarias no beneficia a Madrid, ni a Barcelona, ni a Mallorca, sino a los canarios. Una sociedad en donde podamos tener un equilibrio ecológico y recuperar gran parte de los ecosistemas que han sido dañados por el turismo. Canarias es una de las regiones del mundo con mayor biodiversidad, lo mismo que Hawái. Y hay yacimientos y hay espacios naturales que para preservarlos, no pueden soportar la presión turística que están soportando ahora mismo. Un yacimiento arqueológico no puede tener 6.000 visitas diarias porque lo destruye. Y eso es parte de nuestra cultura, eso es parte de nuestras raíces más ancestrales. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que se ponga un poco de sentido común, que se ponga un cupo al turismo, porque en Canarias no es como otras regiones. En otras regiones el turismo está unos meses al año y el resto del año no va o va en muy poca medida. En Canarias es como si tú tuvieras un invitado en tu casa los 365 días del año, ¿no? Yeah. Eso genera una serie de malestares, genera una serie de presión, genera desplazamiento de la población nativa, genera... yo te pongo un ejemplo, o sea, ¿tú cómo te sentirías si a un lugar sagrado tuyo tú vas a hacer un ritual o vas a hacer una meditación y tienes que esperar a que un guía turístico francés le explique a un grupo de belgas cosas de tu cultura diciendo disparates y que te diga que te tienes que esperar? ¿Y qué te dice qué? Que te tienes que esperar. Y te tienes que esperar, sí. A que él termine porque él está trabajando. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya, 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 ya. Yo lo entiendo perfectamente. Claro, hay problemas de sanidad. O sea, los servicios sociales, los servicios de sanidad, las Em, carreteras se colapsan. Y todo esto no solamente influye negativamente en la población nativa, sino también influye en la calidad de la experiencia turística del turista. Con lo cual, mm. si en un sitio no pueden ir más de 10 millones de habitantes, de 10 millones de turistas, no metas 16. Eso es lo que se está diciendo. Y mira, hay una pregunta que siempre hago en este formato que me gusta muchísimo a mí, por eso siempre hago esta pregunta. Em, Tengo que decir primero que el canario, antes de ser colonializado, tenía su propio idioma, Sí, su correcto. propia cultura, sus propias tradiciones. No te lo he dicho antes, a ver si me puedes decir algo. ¿Hay algo típico que se ha dicho en estos antiguos tiempos o un típico, ¿cómo se llama? Proverbio Ujú. en el idioma de antes que nos puedes decir o una frase que se ha dicho? Vale, ¿tú quieres una oración? ¿Te gustaría una oración al sol naciente? Ok. Vale. Tanamir Uhana Hanmahek, Benehama Benihimi Arwa, en Guacha Afa Abesan. Significa gracias, joya fulgente, por salir un día más
y teñir completamente con tu luz la oscuridad. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Vamos a verlo desde aquí también, seguro. Y vamos a esperar hasta que tú sale tu libro en alemán. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias.